Bueno, muy buenas noches, jóvenes caficultores. Espero se encuentren bien en esta noche y pues siempre agradeciendo por su fidelidad, por siempre estar en los cursos, en nuestro gran curso integral de este 2025. Nuestra clase de hoy, pues es la clase número 4 y se llama Agroecología y Café. Y pues como siempre traemos estos invitados especiales que tenemos con mucho conocimiento para que ustedes pues puedan sacar puedan sacar mucho conocimiento de ellos, para que los expriman y realmente conocen bastante. Y voy a presentar pues a su profesor el día de hoy. Él se llama Luis Manuel Bolaños Cortés. Su profesión es un ingeniero agrónomo. La experiencia laboral de Luis es director socioambiental, complejo educativo de Nueva Esperanza, gestionando proyectos socioambientales y liderando equipos en temas como biodiversidad, agroecología, etnobotánica, gestión de residuos, educación ambiental y educación intercultural. Y ha sido participante en el Café World Summit en el 2024 en innovación agroecológica, sostenibilidad y gobernanza en la cadena de valor de café. Y está cursando un máster certificado en Scrum y gestión ágil de proyectos con enfoque colaborativo, para que ustedes vean la calidad de maestros que les traemos, pues toda su experiencia que él ya tiene en café y cada vez, pues ustedes saben que el café es un mundo y aprendemos todos los días. Nuestros tips, jóvenes caficultores, en esta noche es de que pues busquen un lugar donde puedan no tener mucho ruido, donde tengan buena conectividad y para que puedan escuchar bien a nuestro maestro en esta noche. Pongan atención. Las preguntas pues las vamos a estar revisando al final. Igual podemos dar participaciones y pues esperando que les saquen mucho provecho a esta clase el día de hoy. Así que los dejo con Luis. Adelante. Sí, buenas noches. Conectando tantos como en la tarde, y ahora veo de dónde. No, no, muchas gracias por el tiempo, por el sacrificio de sacar y estar acá. Sí quiero, sí me escuchan bien, sí. Está un poquito suave, pero se escuchan. Ahí mejor un poco. Sí, ahí mejor un poco. Ok. Sí, nada más quiero aclarar, ¿verdad? Yo no soy experto en café para nada. De hecho, mi experiencia laboral ha estado enfocada hacia la educación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver un poco desarrollando la presentación que la agroecología también engloba, ¿verdad? Estos ámbitos sociales, como es la educación también. Em, y bueno, ahí hice el esfuerzo de buscar algunos ejemplos en el sector del café, pero sí, mi experiencia está más enfocada hacia la agroecología como un instrumento pedagógico más que aplicada en el café. Em, y vamos a ver también más adelante que la agroecología, uno de sus pilares, ¿verdad? Es el intercambio de saberes, el reconocer y valorar los conocimientos campesinos, indígenas, ancestrales. Entonces, también al final vamos a tener un espacio donde, bueno, se conoce como preguntas, pero más que preguntas, yo quisiera que si alguien tiene aquí, porque entiendo que también hay productores, ¿verdad? Y no tengo duda de que muchas personas presentes saben más que yo de café, entonces si de pronto también quieren compartir sus conocimientos, creo que de esto se trata o se debe tratar este espacio también, ¿verdad? Entonces, sin más, tenemos como objetivo pues esto, introducir el concepto de la agroecología, algunas de sus dimensiones, un poco de dónde viene, cómo surge y demás, y eventualmente, como les menciono, entonces vamos a reflexionar ahí sí cómo podríamos aplicar estos conceptos a nuestros propios contextos. Em, bueno, no podríamos hablar de agroecología si no eh, la contrastamos con el modelo agroindustrial y agroexportador también, ¿verdad? Em, si bien es cierto, la revolución verde, posguerra mundial, viene a consolidar la agroindustria como una hegemonía, ¿verdad? Un modelo de producción y desarrollo hegemónico. En realidad su historia pues se podría remontar mucho antes, ¿verdad? Podríamos estar hablando que desde la colonia, aquí me estoy adelantando, desde la colonia,
Ya, ¿verdad? La mentalidad extractivista de monocultivo y demás ya se impone en nuestro contexto de América Latina. Em, y bueno, ahí hay otros sucesos históricos que han ido impulsando este tipo de mentalidad extractivista, em, como lo fue la Revolución Verde, ¿verdad? Que vino a potenciar ya ese caldo de cultivo que ya estaba presente desde hace mucho. Y esto ha generado, ¿verdad? O también buscaba ese aumento de productividad que en ese contexto posguerra tenía sentido porque había muchas personas con hambre, habían crisis económicas, imagínense, después de una guerra. em, y más bien había mucha tecnología militar que ahora había que aprovecharla, entonces se dirigió hacia el sector agrícola y con el énfasis de aumentar la productividad, se aumentó y se alimentó muchísimas personas, eso es algo que se debe reconocer, pero bueno, con el tiempo también, y no mucho tiempo después, ¿verdad? Nos empezamos a dar cuenta que también ha tenido un impacto social y ambiental bastante negativo. Eh, entonces vemos también la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de diversidad genética, ¿verdad? De variedades criollas que se fueron perdiendo por la imposición de variedades o más bien de semillas híbridas, ¿verdad? Patentadas por algunas empresas, en muchas ocasiones transgénicas también. Y bueno, todo esto, ¿verdad? Viene con un paquete tecnológico también al cual se impone y crea una dependencia. Y ahí es donde surge la agroecología, que si bien es cierto, ya tenía sus años también, como habían algunas personas hablando de estos conceptos de agroecología, es más bien hasta la década de los 70 que se empieza a expandir, ya no solo como una teoría, como una corriente del pensamiento, sino también como un movimiento social, como una práctica agrícola, ¿verdad? Inspirada también en la sostenibilidad, ¿verdad? Muy alineada a los principios de la sostenibilidad. A diferencia del modelo agroindustrial, busca el diálogo, como les mencionaba, ¿verdad? Entre saberes científicos, campesinos e indígenas y otros saberes, ¿verdad? Populares y tradicionales. Busca y promueve la soberanía alimentaria eh, más allá de la producción y busca también de colonizar, ¿verdad? Liberarnos o emanciparnos de esta imposición de estos modelos agroexportadores, agroindustriales. eh, Busca decolonizar el lenguaje y las prácticas agrícolas. Algunos efectos que tuvo esa expansión del modelo agroindustrial, agroexportador, ya aplicados en nuestras regiones, bueno, se dio una privatización y una monopolización de los territorios por parte no solo de transnacionales, sino también de grandes empresas élites, ¿verdad?, de nuestros países. Y con los territorios también se privatizaron, pues, entonces recursos naturales, ¿verdad? Agua, suelo, biodiversidad, como les mencionaba, la diversidad genética. Se expande el monocultivo. Esto genera una mayor pérdida de los agroecosistemas. eh, También se inyecta, ¿verdad?, esta dependencia de agroquímicos y paquetes tecnológicos, como les mencionaba, las semillas, que muchas veces son importadas, ¿verdad? O sea, que nos vuelven dependientes también de los mercados internacionales. Y ya hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Guerras arancelarias, pandemias, pueden dejarnos en situaciones vulnerables cuando dependemos de la importación de estos paquetes. También ha habido un aumento de enfermedades relacionadas con la residualidad de estos agroquímicos, así como la contaminación de ecosistemas, la erosión del suelo, también la erosión genética eh, y nutricional que viene con ella. Y también se ha reducido la diversidad en general agrícola, ¿verdad? Desplazando estos saberes y estos sistemas diversificados, campesinos, indígenas, que han sostenido la seguridad alimentaria por milenios, ¿verdad? Em, Erosión del suelo, ¿verdad? Cada uno de estos puntos daría para toda una charla, ¿verdad? Es un reto muy grande sintetizar toda la historia y todo el contexto del modelo, de los modelos que tenemos hoy en día alimentarios y en general de la agricultura, también daría para toda una maestría entera, ¿verdad? Es un reto poder comprimir toda esta información. De todos estos temas, quiero hacer un énfasis en la erosión del suelo. Ha sido uno de los temas personalmente que más me ha
inspirado a estudiar y que es mucho, tiene un gran peso en la agroecología el tema del suelo. Algunas tendencias mundiales que nos pueden alarmar, ¿verdad? Lo primero vemos esta gráfica, ¿verdad? Donde desde los 60 hemos venido con una tendencia de cada vez perder tierras de cultivables por cápita, ¿verdad? A nivel mundial. Em, También, ¿verdad? Ya se sabe que se puede tomar hasta 1000 años para formar apenas 2 centímetros, 3 centímetros de suelo, que cada 5 segundos se erosiona una superficie del suelo equivalente a un campo de fútbol, que el 33% de los suelos del planeta ya están degradados en un cierto grado, y si seguimos esta tendencia, hasta el 90% podríamos llegar para el 2050, que las tasas de erosión en tierras cultivables y de pastoreo intensivo, ¿verdad? Que veíamos en estos modelos agroindustriales, es de 100 a 1000 veces más altos que en la erosión natural. Y también esto genera, ¿verdad? Alrededor de un 50% más en los rendimientos de los cultivos. Y a nivel social, también la FAO nos da estos datos de que el 40% de los conflictos intraestatales o dentro de los estados en los últimos años, a nivel general global, están ligados con los recursos naturales, ¿verdad? Llámese agua, llámese suelo. Entonces, ¿qué es la agroecología, verdad? Es una corriente de pensamiento, pero también es un movimiento social, ¿verdad? Como lo habíamos conversado en Latinoamérica, y tiene, ¿verdad? Depende de los autores y las autoras, ¿verdad? Va a depender su concepto, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero todos comparten que tiene algunos ejes, ¿verdad? Unas dimensiones muy relevantes que son la diversidad, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el tema social, ¿verdad? Aquí lo plantea estos autores como la resiliencia comunitaria, ¿verdad? Igual esto da para hablar muchísimo, pero tenemos el corto tiempo, entonces vamos a ir avanzando y viendo algunos de estos elementos que están mencionados. Entonces, en el 2009, ¿verdad? Vamos a ver cómo van cambiando los conceptos en el tiempo. También en el 2009 hablábamos de que ya se involucraban diversos enfoques para resolver los desafíos actuales de la producción agrícola, aunque inicialmente estaba muy ocupado por aspectos de producción, protección de cultivos y últimamente, en las últimas décadas, ha adquirido una relevancia en dimensiones ambientales, sociales, económicas, éticas y de desarrollo. em, Núñez y Navarro, ¿verdad? Más actualmente nos dicen que en América Latina el concepto ha evolucionado no solo como una práctica agrícola, sino también como un lenguaje político, social, cultural de resistencia frente a estos modelos neoliberales, extractivistas, impuestos por la Revolución Verde, ¿verdad? Que es una respuesta compleja a los efectos del capitalismo global sobre los sistemas alimentarios y el ambiente, ¿verdad? Y por tanto, entonces es esto, una alternativa a la agricultura industrial dependiente de químicos, orientada al mercado y promotora de desigualdades. Altieri ya desde el 2001 traía uno de los pioneros latinoamericanos de la agroecología, ¿verdad? Chileno, nos traía ya eh, estos principios que si nos damos cuenta, aquí vemos cómo había un énfasis más hacia el agroecosistema, hacia prácticas agrícolas, donde nos dice que, ¿verdad? Estos principios agroecológicos nos dictan aumentar el reciclado de biomasa, optimizar la disponibilidad del flujo balanceado de nutrientes, asegurar las condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, particularmente a través del manejo de la materia orgánica, aumentando la actividad biótica del suelo, también minimizar las pérdidas debidas de flujos, radiación solar, aire, agua, mediante el manejo del microclima, la cosecha del agua y el manejo del suelo a través del aumento de la cobertura. También diversificar genéticamente el agroecosistema y aumentar las interacciones biológicas, ¿verdad? Todos estos sinergismos que pueden surgir. eh, y él siempre menciona que la agroecología es una búsqueda por una agricultura de procesos más allá de insumos, ¿verdad? Entonces, aprovechar estos servicios ecológicos. Pero como les mencionaba, también se ha ido desarrollando un auge, ¿verdad? Por cada vez más énfasis también en la dimensión social. Estos autores nos proponen estos principios también más sociales, ¿verdad? Sobre cuestionar y transformar estructuras, no reproducirlas. Es decir, la agroecología no es solamente sustituir insumos, ¿verdad? Es más allá de eso, es repensar todo el modelo económico, político, social que propone. Em, Debe ser decolonizadora, libre de esa imposición de estos paquetes tecnológicos,
despatriarcalizadora, es decir, el rol de la mujer es importante, se debe tomar en cuenta, y de los jóvenes también, y anticapitalista, hay que ir más allá del rendimiento, de la tasa de ganancia y buscar otro tipo de valores, ¿verdad? Valores sociales, culturales, ambientales también, ¿verdad? Conformar economías basadas en el valor de uso y no en el valor de cambio. Esto, ¿verdad? Es priorizar la producción para el autoconsumo, para los trueques y buscar la economía solidaria, ¿verdad? Que todo esto nos da también un grado de soberanía que nos permite tomar decisiones soberanas, ¿verdad? También fortalecer la organicidad y los procesos colectivos en lugar de proyectos individualizados, ¿verdad? Aquí es una búsqueda por crear redes comunitarias, colectivas, buscar, por ejemplo, las cooperativas, las vamos a ver más adelante, y otros tipos de redes, ¿verdad? También construir procesos horizontales, no jerárquicos, ¿verdad? Buscar ese diálogo de saberes, esa autogestión, ¿verdad? El que yo como académico no me sienta superior a las personas que están escuchando esta charla, ¿verdad? Sino más bien posicionarlos desde un diálogo horizontal, donde los saberes son válidos también. Em, Formar para luchar y transformar, no para adaptarse, ¿verdad? La educación agroecológica debe ser política, también debe ser transformadora en este sentido y liberadora o emancipadora. Actuar desde la cultura y la espiritualidad, no desde el productivismo, ¿verdad? Que, de nuevo, aquí bajo esta corriente de pensamiento se reconoce como importante estas cosmovisiones indígenas locales que por lo menos en América Latina casi todas o la gran mayoría tienen un vínculo muy fuerte con la naturaleza y con la madre tierra. Eso es importante desde un punto de vista agroecológico. Tal es así que hay ejemplos prácticos, ¿verdad? De tradiciones ancestrales, conocimientos muy antiguos que la agroecología reconoce y más bien se inspira en ellos, ¿verdad? Yo apenas hoy traigo dos, pero hay muchos más en los contextos regionales. Uno de ellos es las terras pretas, ¿verdad? Básicamente son unos suelos que se encontraron cerca de muchos sitios arqueológicos en algunas zonas de la cuenca amazónica que cerca donde encontraron las comunidades y donde vivían, ¿verdad? Los asentamientos, muy cerca encontraban unos suelos, ¿verdad? Como los que vemos a mano derecha, eh, más oscuros de los normales o de alrededores que habían en esa región. Estamos hablando de bosque tropical lluvioso, ¿verdad? Donde normalmente encontramos este suelo más bien de la izquierda, que son los oxisoles, y esa gran lluvia hace que los minerales más ligeros, ¿verdad? Con pesos más bajos, se vayan lavando y lixiviando y quedan elementos más pesados como el aluminio, el hierro, que en grandes cantidades pueden ser tóxicos también para una planta. También son suelos muy ácidos, ¿verdad? Em, entonces, si lo contrastamos con este otro suelo oscuro, ¿verdad? Muy rico en materia orgánica, vemos que parecen muy diferentes, pero bueno, se hizo estudios y vieron que en realidad tiene el mismo origen natural, ¿verdad? Tiene es la misma textura, el mismo subsuelo, simplemente que el que vemos a mano derecha fue alterado por el ser humano, ¿verdad? Por eso le llaman antrosol, porque es antropogénico. Y bueno, también se encontraron en esas capas de estos suelos negros trozos de cerámica, huesos pequeños, ¿verdad? Y partículas de carbón. eh, y bueno, ya después de investigaciones se sabe que sí, fueron personas que agregaron carbón vegetal, agregaron materia orgánica, carbón, ¿verdad? Lo que no sabemos es si lo hicieron al propio o no, pero se sabe que fue una práctica humana y de hecho hay muchas culturas en la región que todavía practican, hacen este tipo de prácticas, ¿verdad? Beneficios del suelo, bueno, esto aumentó o reguló la acidez y el pH. eh, También mejoró la estructura, ¿verdad? Es un suelo mucho más resiliente a la erosión, mejoró la porosidad, mejoró, ¿verdad? La profundidad de las raíces era mucho mayor y la diversidad microbiológica, incluso algunos minerales estaban más presentes. Ahora más bien todos los investigadores científicos tratando de entender cómo hicieron esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el valor de esos conocimientos o esas prácticas ancestrales. Otras de esas prácticas, ¿verdad? Por dar ejemplos, ¿verdad? Desde Brasil hasta México, en toda la Latinoamérica, vemos diversidades de tipos de
sistemas agrícolas, campesinos, indígenas, etcétera. Aquí otro ejemplo son las chinampas, ¿verdad? Donde se aprovechaba ya los humedales, ¿verdad? Lagos y demás. Y bueno, ingeniaron todo este sistema súper complejo que lleva árboles que amarren bien este tipo de islotes o islas que se generan, ¿verdad? Y así no tienen que estar regando porque el agua entra, ¿verdad? Desde abajo más bien a regar los cultivos. Y bueno, vemos sistemas también diversos y bastante resilientes, ¿verdad? Eh, Ahora las últimas investigaciones también, ¿verdad? Respaldan todas estas tradiciones. Vemos, ¿verdad? Que la ecología del suelo es importante, ¿verdad? Eh, Cada vez esto es un área de investigación cada vez más estudiada y muy compleja, donde vemos toda una dinámica ecosistémica microscópica, pero toda una ecología debajo del suelo que es lo que permite que se descomponga la materia orgánica y se fije en el suelo, ¿verdad? Que no se evapore como CO2 y se produzca, ¿verdad? Más CO2, sino que se acumule como biomasa viva en los organismos y también como biomasa carbono ya estable en el suelo tipo humus, ¿verdad? Entonces vemos que las plantas son la base de esta cadena alimenticia que emiten exudados que atraen hongos y bacterias, que son también los siguientes eslabones de la cadena alimenticia. eh, Aprovechan estos exudados, pero también descomponen partículas minerales y de materia orgánica que va cayendo, ¿verdad? Del mantillo, hojas, ramas, ¿verdad? Y luego vienen depredadores, más bien, ¿verdad? Otro eslabón de la cadena alimenticia, depredadores como nematodos, protozoarios y microartrópodos, ¿verdad? Como pueden ser colémbolos, ácaros y demás. Aquí otra imagen, ¿verdad? Vemos toda la cadena alimenticia y en términos de abundancia y diversidad de organismos que se van encontrando en el suelo, sus tamaños, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva, aquí tenemos lombrices, que ya hablamos de milímetros, también algunos insectos, ¿verdad? Muy pequeños. Pero bueno, ya hablando de micrómetros, también tenemos ácaros, colémbolos, otro montón de grupos, ¿verdad? Nematos, protozoarios, hongos. Eh, y cuando hablamos de estos grupos, no son pocos, son muchísimos, ¿verdad? Y aquí agrego este estudio que hace todo un análisis, ¿verdad? Genómico de las bacterias solamente y ver el montón de grupos que existen, ¿verdad? Cada uno de esos nombres tiene un montón de familias y especies y demás, géneros y demás. Algunos beneficios, bueno, especialmente las bacterias y hongos, ¿verdad? Producen, bueno, las bacterias principalmente producen estas gomas alcalinas que pegan las partículas y construyen los microagregados y que estos mejoran y producen, ¿verdad? La estructura del suelo, que con una buena estructura del suelo, ¿verdad? Y estas sustancias tipo gomas, ¿verdad? Hay una mejor resiliencia a la erosión del suelo, por tanto. También producen la mineralización, ¿verdad? A través de enzimas que descomponen la materia orgánica y los minerales. E incluso algunas especies pueden hacer algún tipo de bioremediación, como fijar metales pesados o separar moléculas tóxicas, ¿verdad? También vemos ya los macroagregados, que principalmente son los hongos, los que amarran un microagregado con otro y otro y otro y ya crean un macroagregado. Y así se va construyendo una gran estructura del suelo. Aquí vemos imágenes de microagregados, ¿verdad? Que no son ficticios, son reales, ¿verdad? De imágenes de microscopía electrónica, muy interesantes. También el grupo de, ¿verdad? Toda la diversidad de hongos que existen, son muchísimos, ¿verdad? Hablamos de solo ascomicota y basiomicota, que son los principales grupos del suelo, de 83.000, 48.000 especies, ¿verdad? Estamos hablando de una diversidad inmensa que por descubrir también. Y algunos de sus beneficios, bueno, particularmente los hongos fijan carbono, ellos van acumulando moléculas complejas de carbono en sus paredes celulares y esto hace que fijen el carbono, siendo entonces aliados muy importantes en contra del cambio climático, ¿verdad? Aquí vemos una imagen de micorrizas, ¿verdad? No me dio tiempo de encontrar casos aplicados al café, pero recuerdo en este congreso que se mencionó al inicio que
bueno, una presentación de un doctorado, ¿verdad? Investigando sobre diferentes micorrizas de rubiáceas nativas aquí en Costa Rica y encontró más bien una lista larga y compleja. Entonces sí hay diversidad genética para investigar, hay más bien hay mucho que seguir investigando y cómo podemos hacer el mejor uso de estos organismos en nuestros cafetales también, ¿verdad? Ahí dejo videos, ¿verdad? Luego comparto la presentación para que con más calma puedan ver videos, imágenes y demás sobre cómo ya estos protozoarios depredadores, ¿verdad? Se comen a estas bacterias, a estos hongos, los tipos de nematodos que existen, ¿verdad? Tenemos esta idea y es que en los cursos de fitopatología nos hablan solo de nematodos que comen raíces, pero va mucho más allá, la diversidad de nematodos. Hay nematodos que más bien comen bacterias y podrían estar comiendo bacterias que son enfermedades o patógenas de las plantas. También asimismo con hongos, ¿verdad? Hay nematodos que comen hongos y sabemos que hay hongos, ¿verdad? Enfermedades o patógenos del café, por ejemplo, ¿verdad? Hay nematodos que pueden comerse esos hongos. También hay nematodos que comen raíces, eso sí es una realidad, pero también hay otros nematodos que, por ejemplo, se comen a todo el resto de nematodos. E incluso hay otros que les gustan más los hongos, pero si no hay hongos, se van a comer las raíces. Entonces, de ahí la importancia de tener grandes diversidades de grupos, ¿verdad? Y estos particularmente que comen raíces, que comen hongos, se parecen mucho a esta imagen del Alien, ¿verdad? Esta película, para los que lo han visto, la referencia, pues tiene un sistema en su boca, aquí lo podemos ver, que funciona casi como una lanza que sale y penetra la pared celular de un hongo, de una raíz, y luego absorbe la sustancia que tienen dentro, ¿verdad? Entonces es como ver, aquí también dejo otro video por si lo gustan ver. Eh, es como esta dinámica de presa y depredador, tal cual es idéntica a cómo funciona un jaguar comiéndose un venado, ¿verdad? O los que llamamos aquí tepezcuintles, ¿verdad? Tal cual es un hongo con un nematodo o un protozoario, una bacteria, ¿verdad? Si la depredación aumenta, pues habrá una liberación de nutrientes. Esos nutrientes son solubles para las plantas y si la población de este depredador disminuye, los nutrientes más bien van a quedar fijados en las presas, ¿verdad? Pues no hay quien las regule, quien disminuya su población, ¿verdad? Entonces, entre presa y depredador siempre vamos a ver ese sube y baje de poblaciones, ¿verdad? Porque los depredadores se quedan sin comida y luego no hay depredadores, entonces más bien las presas pueden crecer de población y así se va, eh, digamos que funcionando esta dinámica y si no hay perturbación, si no hay alteración humana, podría llegar a balancearse un equilibrio, o a menos de que haya también un efecto, ¿verdad? Climático y demás, pero lo que deberíamos de buscar es la menor perturbación posible para mantener estabilidades o una estabilidad en el tiempo y que la liberación de nutrientes también sea estable. También estos grupos de organismos, ¿verdad? Hongos, bacterias, etcétera, no son siempre la misma cantidad, no siempre existen en mismas proporciones ni cantidades en todos los bosques, ¿verdad? Em, o en los estadios de los bosques, ¿verdad? Para quienes no han escuchado el concepto de sucesión ecológica, es la manera en cómo se genera o se origina un bosque, ¿verdad? Pasando desde las rocas que colonizan los líquenes hasta ya suelos un poquito más formados donde aparecen plantas pioneras que llamamos, ¿verdad? Como, o mal llamadas malezas, ¿verdad? Hierbas que están más relacionadas con las bacterias, ¿verdad? Ahorita en esta gráfica lo ven que al inicio de la generación de un suelo predominan bacterias y más adelante, al final, cuando ya hay un bosque primario completo, ¿verdad? Árboles gigantes y abuelos que llamamos, ¿verdad? Muy viejos, predominan más los hongos, ¿verdad? Entonces aquí podríamos, ¿verdad? Pensar ya dónde se ubican el café, ¿verdad? En qué tipo de bosque se ubica el café y qué tipo de microorganismos deberíamos de estar buscando, ¿verdad? Siempre queremos de todos grupos, pero imaginándonos que el café es un arbusto, ¿verdad? Un árbol pequeño, entonces podríamos pensar que se relaciona muy bien con hongos y quisiéramos diversidad de hongos, ¿verdad? Aquí tenemos también un estudio
que categorizó, digamos, diferentes sistemas de café o paisajes, ¿verdad? Productores de café basado también en la estructura de la vegetación, la variedad y la composición de las especies y el impacto de la manipulación humana. Y vemos, ¿verdad? Desde los cafés, los sistemas donde solo hay café, monocultivo de café, los sistemas en donde ya empezamos a ver algún tipo de sombra, luego conocidos ya como policultivos, ¿verdad? Donde podríamos encontrar algunos frutales, algunos árboles que son benéficos para aves o demás especies. Y bueno, llegando ya a los niveles, ¿verdad? De rusticidad bastante alta, donde más bien hay muy poco café y otro montón de diversidad de árboles y especies, ¿verdad? Claramente donde hay más diversidad de especies, eh, también hay más diversidad de microbiología, hay más dinámicas y procesos ecosistémicos, ¿verdad? Este mismo estudio nos muestra un caso muy interesante de los agrobosques de café bajo sombra de los indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla, en México, y muestra cómo de un solo sistema tienen una producción muy diversificada, ¿verdad? Donde para cada uno de estos productos tienen diferentes propósitos, ¿verdad? Unos son de fin comercial y tienen potenciales mercados y otros son de autoconsumo, ¿verdad? Entonces vemos desde el anillo más cercano, ¿verdad? En la casa, aquí vemos autoconsumo de un montón de productos, ¿verdad? Frutos tropicales, tubérculos, bananos, 12 variedades de bananos, 17 variedades de cítricos, ¿verdad? Estos también hortalizas, hongos, macadamia, miel, plantas medicinales también, como la canela, e incluso hasta plantas ornamentales, ¿verdad? Y vemos cómo esos anillos se pueden ir expandiendo, ¿verdad? También a nivel comunitario funcionan para el autoconsumo a nivel local, luego a nivel regional ya empezamos a comercializar, a nivel nacional e incluso se mantiene un grado de exportación a nivel global también. Ahora, según Altieri y Nichols, ¿verdad? Es algunos factores ecológicos, económicos, socioculturales que determinan el nivel de diversidad genética en las fincas campesinas y algunos de sus servicios ecológicos que ofrecen, ¿verdad? Entonces hablamos de factores ambientales, prácticas de cultivo, programas de extensión y qué tanto han penetrado las empresas o no en estas regiones, factores socioeconómicos, selección por los agricultores y redes de semilla, que esto es muy importante, ¿verdad? Si tuviéramos eh, procesos de intercambios de semillas en las comunidades, ferias de semillas, bancos de semillas, entonces tendríamos una mayor diversidad genética en las fincas campesinas y esto nos ofrecería mejores servicios ecológicos, ¿verdad? Como cuáles, ser más resilientes ante los cambios climáticos, de pronto si surge una nueva plaga o una enfermedad nueva, para una variedad, pues tenemos otras variedades o otras especies, ¿verdad? No nos vamos a quedar sin alimento. em, o no sé, una sequía, ¿verdad? Habrán plantas más resilientes o más bien exceso de lluvia, ¿verdad? Entonces, ante esos eventos climáticos, la diversidad nos permite ser más resilientes. También hay una estabilidad de la producción y una seguridad alimentaria y diversidad nutricional, que es muy importante. Un ejemplo también de un sistema de café con coberturas y otro sin coberturas, en este caso para el control biológico del minador de la hoja. Eh, bueno, en las coberturas, que también es importante mencionar que hay que seleccionar muy bien el tipo de cobertura, porque también existen plantas que pueden crecer en nuestros sistemas que sean hospederas de alguna plaga o de alguna enfermedad, ¿verdad? Entonces hay que saber muy bien seleccionar con criterio, ¿verdad? Las coberturas que vayamos a usar en nuestros agroecosistemas, pero bueno, en este caso sí encontraron em, con estas coberturas mayor parasitismo, ¿verdad? Mayor parasitoides que parasitaban las larvas, también mayores depredadores y menor infestación del minador de la hoja versus el sistema sin coberturas, ¿verdad? Que hubo mayor infestación. Para quienes nunca han visto algún tipo de estas dinámicas, vamos Los hongos a relatarlo aquí.
este es un tipo de, digamos, de control biológico, ¿verdad? De hongos La entomopatógenos. obliga a morder mortalmente y el Cordyceps revela su naturaleza espantosa. Y vemos como el hongo ya está totalmente desarrollándose, creciéndose, incluso ya reproduciéndose, y ahí salen un montón de esporas que van a colonizar otros Después insectos. de 3 semanas de crecimiento, el Cordyceps puede liberar sus propias esporas, infectando a más hormigas, liberando más esporas, infectando a más hormigas. Liberando más esporas, infectando a más hormigas, infectando a más y más hormigas. Los Ahorita, Cordyceps pueden acabar con colonias enteras de hormigas. Pero no solo las hormigas están en riesgo. Hay más de 600 especies de Cordyceps repartidas por todo el mundo. La mayoría se encuentran en las selvas, donde atacan a una gran cantidad de víctimas. entonces vemos que hay muchos, ¿verdad? Y ahora veíamos el montón de hongos que existen. Hay mucha diversidad aquí. Busqué para el caso del café, pero no me dio mucho tiempo, sinceramente. Este documento ya lo tenía por ahí, es en el caso del maíz, del cogollero, solo para que se imaginen, ¿verdad? Un caso, ¿verdad? Incluso si quisieran tener maíz en sus sistemas, también esta información les va a servir. Para el biocontrol o control biológico del cogollero, ¿verdad? El montón de métodos que existen. Existen virus, entomopatógenos, hongos entomopatógenos, bacterias entomopatógenas, nematodos entomopatógenos, y todo tipo de parasitoides, ¿verdad? Avispas, moscas, sírfidos, también existen depredadores directos, ¿verdad? Las cochinillas son un clásico ejemplo, o incluso biopesticidas, ¿verdad? Extractos botánicos, feromonas, extractos microbianos, también reguladores del crecimiento de los insectos o incluso compuestos minerales o inorgánicos, que hay que tener cuidado con el uso de todos estos biopesticidas porque también pueden tener un efecto negativo en los enemigos naturales que queremos buscar más bien en nuestros sistemas. Ay, ay, ay. Esto, perdón, aquí me come la tecnología. Vamos a ver. Hay otros videos que les puedo ir dejar, ahorita no lo voy a enfatizar por el tiempo, pero ahí vemos cómo las avispas también generan ese parasitismo. Opa. Y bueno, aquí sí encontré este documento que recopila, ¿verdad? Un montón de métodos de control de plagas y enfermedades en los programas de MIP para la broca, por ejemplo, ¿verdad? Y en resultado, ¿verdad? Como conclusiones dice que, bueno, si se abusa de insecticidas, se puede también afectar a la cadena ecológica y los enemigos naturales, y más bien hay que buscar combinar, ¿verdad? Métodos como el monitoreo, el saneamiento, el control biológico, la conservación de hábitats, y entonces la broca se va a mantener en un nivel bajo en el umbral económico. Ay, 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 no entiendo por qué me tiran a estos links. Seguimos. Ok, retomando que no todo es el agroecosistema, la agroecología también es un movimiento social y político. Hidalgo y López nos recuerda que el ser humano es el que modifica los territorios, es el responsable de la intensidad y la frecuencia con el que ocurren los impactos, así como la posibilidad de solucionarlos también, ¿verdad? Entonces, también hace un llamado a buscar formas colectivas de organización, ¿verdad? Redes campesinas como por ejemplo el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil o la Vía Campesina, son ejemplos, ¿verdad? Concretos de cómo un gran grupo de productores y agricultores se organizan, pueden adquirir derecho a la tierra y otro tipo de derechos también, ¿verdad?
En Costa Rica es muy común el caso de las cooperativas en el café y asociaciones. Ahorita hablaremos un poco de ellas. También se propone, ¿verdad? La agroecología, una economía solidaria y de mercados locales, ¿verdad? Como resistencia también al modelo agroexportador y depender solamente de las exportaciones e importaciones. También es una búsqueda, ¿verdad? Hacia los mercados locales, hacia el autoconsumo, el trueque. Y por qué no, aquí les llamamos ferias del agricultor, ¿verdad? Espacios donde el productor puede tener un diálogo directo con el consumidor eh, y, ¿verdad? Negociar precios justos, etcétera. También la búsqueda de la equidad de género y la participación juvenil es importante, así como la educación, ¿verdad? Escuelas de campo, huertos escolares agroecológicos. Ah, Ahí es donde personalmente he tenido la dicha de tener más experiencia. Y así también, bueno, la acción política, ¿verdad? Ese reclamo, esas huelgas y protestas que buscan colectivas, ¿verdad? Que buscan políticas públicas que favorezcan la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra, al agua y una alimentación sana, así como programas para territorios agroecológicos. Un ejemplo clásico aquí en Costa Rica La Universidad de Estatal a una huelga, Distancia, digamos, que UNED, tuvo frutos, ¿verdad? presenta. En cuanto a derechos, La United luego, ¿verdad? Muchos de estos se pueden en el tiempo y en la historia se pudieron haber vuelto a perder y hay que volver a reclamarlos, ¿verdad? Es una constante lucha, pero que hay casos, ¿verdad? Concretos en donde sí, cuando las personas se organizan y reclaman sus derechos, pues que no siempre se hace de manera pacífica, pero es necesario para emanciparse, ¿no? De las Fruit imposiciones. Company se estableció en el Caribe costarricense para la producción de banano, en los terrenos cedidos al estadounidense Minor Keith a cambio de la construcción del ferrocarril al Atlántico. Aunque esta compañía extranjera aumentó las exportaciones y creó empleo, fomentó condiciones casi esclavistas. Esta problemática hizo que los trabajadores bananeros se organizaran en más de una ocasión para reclamar derechos básicos como salario justo, jornada laboral adecuada, acceso a servicios básicos de salud, vivienda digna y el derecho a huelga. En 1934 sucedió la más importante huelga en la historia bananera del país, que se extendió por todas las fincas de la compañía durante más de un mes y paralizó las actividades de casi 10.000 trabajadores, integrados por afrocaribeños, nicaragüenses, costarricenses, muchos de origen guanacasteco, entre otras nacionalidades. La huelga logró algunas mejoras en las condiciones laborales, fortaleció la organización de los trabajadores en el país y se convirtió en símbolo de las luchas sociales. Entonces, bueno, esto apenas es un ejemplo, ¿verdad? Pero en la región hay muchos ejemplos de estos. También, bueno, aquí es un video que luego les puedo dejar por ahí, es del Infocop, ¿verdad? De cómo busca Un 40% del café de Costa Rica es producido. una institución, un órgano institucional que busca, ¿verdad? Impulsar el movimiento cooperativista. Habla un poco del sector cafetalero, ¿verdad? No quiero dedicarle mucho tiempo a esto, ¿verdad? Serán los caficultores quienes de Costa Rica quienes realmente juzguen si funcionan o no este tipo de iniciativas, pero sí da algunos datos sobre las cooperativas que me parece interesante y que vamos a compartir por acá. Un 40% del café de Costa Rica es producido por cooperativas de café. En Costa Rica, 6 cantones producen el 57% del total del café de Costa Rica. En 5 de ellos hay al menos una cooperativa caficultora. En el último año, algunos factores han afectado de forma directa al sector cafetalero nacional, perjudicando con ello a muchos cooperativistas. Atendiendo su labor de fomentar el desarrollo de las cooperativas en el país, la Junta Directiva del Infocop recientemente aprobó varias estrategias de atención especial para las cooperativas productoras e industrializadoras del cultivo de café, todo esto enfocado en 3 vías. Apertura de una línea revolutiva de café. Esta línea de crédito es muy utilizada en el sector de café y con ella el Infocop pretende 1. Garantizar el acopio necesario a las cooperativas para que inicien el proceso de beneficiado. 2. Proveer a los productores de la liquidez necesaria y de forma inmediata para continuar con su actividad cafetalera. Apertura de línea de crédito para compra de fertilizantes.
Esta línea de crédito, con una tasa preferencial inferior al 6%, permitirá a las cooperativas: 1. Asegurar un mejor rendimiento en los cafetales de los asociados a través de la aplicación de fertilizante al área productiva con un precio cercano al costo. 2. Mejorar el flujo de caja de los asociados a través de la compra de fertilizantes a un bajo costo. Atención de condiciones especiales para cooperativas que tengan actualmente créditos con el Infocop. El 9% de la cartera crediticia del Infocop corresponde al sector café. La institución pretende trabajar en conjunto con cada una de las cooperativas para encontrar alternativas que ayuden con las condiciones de sus créditos actuales y que sus indicadores financieros mejoren, impactando así en cada uno de sus asociados. Con estas acciones, el Infocop apoyará una de las principales actividades productivas y económicas de nuestro país, así como el fortalecimiento a cooperativas que generan un gran impacto social en sus zonas de influencia. Ok. Por ahí, no, esto no es propaganda para el Infocop, para nada. De hecho, bueno, vieron que la línea va mucho hacia líneas de crédito, que en ciertos contextos puede ser importante, pero la agroecología va mucho más allá de esto, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, el modelo cooperativista en Costa Rica, con sus pros y contras, ¿verdad? Estos autores reconocen que está fundado, ¿verdad? Bajo la lógica de la solidaridad económica y la equidad, ¿verdad? Que hay una gestión democrática, local, ¿verdad? Y que por lo menos sí ha habido una resiliencia, ¿verdad? Ante la monopolización de esos territorios, ¿verdad? Por lo menos sí tenemos todavía muchos pequeños productores de café, ¿verdad? Que no han sido, digamos, desplazados o tan desplazados, porque sí ha habido un desplazo, pero no tan fuerte como en otros cultivos y mucho gracias al modelo cooperativista, ¿verdad? Juntos somos más fuertes, ¿verdad? Esa sería la lógica. Entonces, es un caso interesante en donde ya existe una institucionalidad, una infraestructura social y la agroecología podría impulsarse o aprovechar, ¿verdad? Estas redes que ya existen para seguir creciendo, ¿verdad? Y podría aportar ciencia, ética ecológica, interculturalidad y resiliencia climática. Sin más, de mi parte, esto sería. Muchas gracias por el espacio, de verdad que es un honor compartir con todas las personas presentes y más bien damos espacio al momento más rico de la noche, que más bien es conversemos, ¿verdad? Tengamos un diálogo y bueno, hagan sus preguntas. Muy buena, muchas gracias. Ya comparto pantalla, un segundo, opa. Vamos a ver. Listo, ahí pueden ver bien. Sí, se ve muy bien la presentación. Saludos a Perfecto. todos por ahí que nos están saludando desde Panamá, personas de Costa Rica y pues otros que a pesar de que hoy está el partido de Honduras, también se están tomando su tiempo para vernos aquí en Honduras, Luis. Entonces, saludos a todos que nos están escribiendo en el chat. Sí, Luis es de Esperanza que Costa Rica, juiciosa. ahí estamos hoy en el fútbol también en competencia. A ver cómo salimos. Ya decía yo que no se... A usted, ingeniero Luis, por pues esa magna presentación, ver que cómo nosotros directa e indirectamente como humanidad pues afectamos mucho en esta ciencia de la agroecología y pues todo lo que nos rodea, cómo estamos haciendo ese impacto. Me impactó mucho la parte de la pérdida de suelo y pues cómo estamos haciendo ese deterioro de nuestro medio ambiente, pero también aprendiendo a la vez cómo podemos nosotros mitigar todos esos daños que hacemos a la naturaleza. Bueno, por aquí vamos a dar algunas participaciones, jóvenes. Siempre nuestros alumnos estrella que están pendientes, podemos darle la palabra. Si levantan su mano, les vamos a dar la palabra para que puedan participar. Vamos a saludar a algunos de los que ya pues habían comentado. Déjenme ver, desde Colombia, a Gloria Galvis. También tenemos desde Panamá a Alain, a Zaida de Costa Rica, una paisana suya, ingeniero. Tenemos desde México a José Manuel Gómez Díaz y pues muchas personas que vamos a seguir saludando. Si tienen alguna pregunta, quieren levantar su mano, adelante, este es el momento. O como dijo el ingeniero, quieren hacer un aporte de su experiencia, ya sea en café o en el tema que nos están tocando, pues adelante.
Solo nos levantan su manito y les damos el micrófono. Dice Lisbeth Gallardo desde Venezuela. Saludos. Y para que usted vea pues qué amplio es nuestros participantes. Dice Rosy, bueno, vamos a ver aquí. Vamos a ver alguna pregunta. ¿Qué indicios o indicadores permiten evaluar la efectividad de un sistema agroecológico? Es una pregunta de Ángela. Súper buena pregunta, sí. Bueno, uno escucha a estos pioneros, ¿verdad? Y clásicos de la agroecología como lo es Altieri, ¿verdad? Y él menciona que uno podría basarse, me devuelvo al inicio de la presentación, en los principios, ¿verdad? Em, entonces, ¿verdad? Si cumple o no cumple con este tipo de principios, podríamos ir haciendo, ¿verdad? Como una lista de check, sí o no, ¿verdad? Porque también existen muchas otras corrientes, ¿verdad? De alternativas a los modelos convencionales o agroindustriales, ¿verdad? La de agricultura orgánica, regenerativa, y cada una de ellas, ¿verdad? Tiene sus principios, ¿verdad? Entonces, basado en estos tipos de autores, ¿verdad? Que han dado como todo un marco teórico, ¿verdad? De qué es la agroecología, podríamos discernir, ¿verdad? Qué tan agroecológico es un sistema, ¿verdad? Entonces, vuelvo a este slide, ¿verdad? Debería un sistema aumentar la biomasa o la materia orgánica en el suelo, la biodiversidad en general del agroecosistema, pero también, ¿verdad? Debería promover una economía basada, ¿verdad? En el autoconsumo, en las economías solidarias, ¿verdad? Buscar soberanía alimentaria, eh, y bueno, el diálogo entre saberes, ¿verdad? Entre otros principios, ¿verdad? Hay muchos indicadores de diferentes tipos, ¿verdad? Ecológicos, sociales, económicos, se pueden aplicar. Excelente. Tenemos una participación de Carlos Hernández. Ahorita le vamos a habilitar el micrófono. Adelante, Carlos. Buenas noches, un gusto en saludarle. Igual, buenas noches. Y bueno, tengo una duda en sí con respecto al sombreado de una finca. En mi caso, ¿qué tan importante es la sombra en una finca? Digamos, si quiero sembrar como árboles maderables en sí. Sí, bueno, de nuevo, guiándonos en los principios, ¿verdad? Esa diversificación también de estratos, ¿verdad? De qué tipo de estratos nos referimos como a las alturas de las diferentes especies, ¿verdad? De árboles, arbustos que hay en nuestro sistema. Entonces, eh, deberíamos buscar, digamos, diversificar nuestros sistemas con diversidad de estratos, ¿verdad? Eso también hace una eficiencia de la absorción de la luz, eh, y diversifica también la microbiología del suelo. Entonces, sí es bastante importante, ¿verdad? Esto va a permitir que el suelo tenga una mayor cobertura también y por tanto no se erosione tanto. Eh, y claro que sí se puede, digamos que, ¿verdad? Volviendo a este ejemplo, se puede en un solo sistema producir no solo café, sino un montón de servicios más o de productos más, ¿verdad? Entre ellos la madera, ¿verdad? Entonces, perfectamente se puede eh, incorporar, ¿verdad? Un sistema de agroforestería o de producción forestal en un sistema de cafetalero. Habría que buscar, ¿verdad? Cuáles son las especies que más se adaptan, ¿verdad? Y si de pronto existen especies maderables que también tengan servicios ecológicos, mejor aún, ¿verdad? Em, pero sí, es muy importante y es bastante valioso, ¿verdad? Diversificar también el tipo de producción. Ujú. Excelente, ingeniero. Y pues también enfóquense como tip en tal vez alguna fauna
y árboles también que ustedes tengan cercanos. Dependiendo del piso altitudinal, pues a veces se les recomienda las especies que se adapten a esos pisos altitudinales. Y pues en la zona ustedes pueden preguntar, como el ingeniero lo decía, si lo van a orientar en la parte maderable, pues buscar especies también que se adapten a ese piso altitudinal y que sea muy rentable. Y pues ahí ustedes van a tener todo un mundo agroecológico y esa combinación de especies. Bueno, si no tenemos más participación, ingeniero, lo dejo para que se despida de su público en esta noche y nos dé sus palabras. No, yo más que agradecido, o sea, un honor de verdad poder compartir con tantas personas de tan diversos países y contextos. Esto también es agroecología, aunque sea de manera virtual y con sus limitaciones, ¿verdad? A mí me encantaría haber tenido más un espacio donde podamos vernos y conversar y de compartir experiencias, pero bueno, son los límites del tiempo y la virtualidad los que, ¿verdad? Pero aún así, aún así existe ese diálogo, aún así podemos conversar y compartir experiencias en diferentes lugares de América Latina y de mi parte agradecerles a la red y a la orden. Ahí compartiré toda la información y estamos a la orden. Un placer. El placer es nuestro y pues agradecidos por todo lo que nos ha compartido. Yo sé que pues lo vamos a hacer llegar a esas presentaciones y pues dejamos a Rosy para que nos dé las noticias también sobre la clase de mañana y otras noticias que nos trae por ahí. Así es, bueno, Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con todos estos jóvenes apasionados por el café y por cambiar la agricultura, ¿verdad? Porque aquí tenemos muchos que tal vez no son productores de café, pero que son amantes del café de una u otra forma o de la agricultura. Realmente para nosotros nos llena de mucho satisfacción poder contar con este tipo de experiencias y espero que ustedes jóvenes hayan aprendido del ingeniero Luis y ahí les vamos a estar compartiendo la presentación para que puedan ver más detalles. Igual la clase queda grabada en YouTube para que la puedan ver o aquellos que no se pudieron conectar. Ahí estará la clase. Recuerden, mañana también tenemos la clase en los mismos horarios y por los mismos canales. Vamos a hacer un pequeño cambio con la clase que teníamos para mañana. Vamos a dar la clase de el manejo de plagas y enfermedades en el café. Entonces solo movimos una clase por un tema de logística, pero sí tenemos clases, así que los esperamos mañana por los mismos canales y a los mismos horarios. También recordarles, ayer les mencioné sobre la plataforma Nestlé Jet. Ahí también hay cursos sobre emprendimiento completamente gratis. Para los que estén interesados, pueden contactarse conmigo para el tema de registro y demás. Y los que ya sacaron curso, por favor, mándenme el certificado para poder tenerlo ahí y al final hacer un video con las personas que se gradúen de esa plataforma. Bueno, sin más que decir, ingeniero Luis, muchísimas gracias nuevamente. Estamos en contacto. El ingeniero Luis, pues son colegas, somos de la ERT y es un orgullo tenerlo por acá. Muchas gracias y que tengan una feliz noche a todos.